Bueno, hola, bueno, estamos al aire en este momento y estamos comunicados con Andrés Aciaín. Andrés Aciaín es un economista, es un investigador económico, profesor universitario, integrante de la cooperativa CESO y hace muchos años maneja la columna en Cash, página 12, Los mitos económicos. Antes lo hacía con Lorena, ahora lo hace solo, pero se mantiene permanentemente desmitificando estas cosas que se van construyendo a través de los medios de cómo funciona una cosa o la otra de la economía. Yo creo que es un gran intérprete para esta época y para consultarlo y preguntarle, porque ¿cómo salimos de acá? Esa sería la pregunta. ¿Cómo salimos de acá, Andrés? Buen día. Hola, buen día, Esteban. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien. Bueno, ¿cómo salimos de qué? De la economía en ¿Cómo cuarentena, Sí, de la claro. crisis de la deuda, de todas estas situaciones juntas, Ahí decían de... sobre la deuda que como que aparentemente el 90% de los bonos no habían sido aceptados, ¿no? Entonces, digamos, los bonos que estaban en el país era un 10% y hay un 90% que están en manos extranjeras de los bonos con radicación en ley en Nueva York, y que de ese 90% no había sido muy bueno el resultado, que se iba a seguir negociando. Y a mí lo que me quedó picando en este análisis que leía es que por un lado puede ser el tema de la presión de la cantidad de bonistas que se hayan, el porcentaje que se haya adherido al canje, por un lado, y después por otro lado una posición política a nivel internacional donde no era viable para este momento que un país entre en default en el medio del coronavirus, porque eso podría llegar a generar una gran convulsión en el sistema financiero internacional. No sé si lo entendí así o vos cómo lo ves. Mira, yo respecto al canje creo que hay una posición de fuerza en el marco de una negociación, donde los acreedores se plantan a apretar a ver si consiguen algo más. Básicamente eso. Yo creo que Argentina tiene que mantener firme la situación, incluso llevando al default los bonos. Argentina, un default ahora no le cambia nada en términos económicos, ya estamos en default desde la época de Macri y nadie nos presta un mango, o sea que no tengan ningún tema grave, salvo bueno que se van a iniciar juicios internacionales, pero bueno, ahí también es una decisión política el día de mañana hacerle caso o no, ¿no? Claramente Gries había fallado y hasta que asumió Macri no cobró nadie. Entonces, yo creo que Argentina tiene que mostrar los dientes, porque si vos ahora en el medio de una negociación haces una oferta de la primera de cambio que te amagan con no aceptar, reculás y empezás a ofertar un poquito más o pagás los vencimientos y te van a empezar a tirar y cuando te quedas cuenta te sacaron todo, ¿no? Entonces, como Argentina tiene una posición económica donde un default hoy en día no le significa ninguna pérdida, incluso le significa una ganancia porque le genera un ahorro fiscal y externo muy importante para enfrentar tanto lo que es la pandemia como la política de recuperación que hay que aplicar posteriormente. Yo creo que hay que apretar y hacerlo sudar, y si quieren ir al default y al juicio, que vayan al default y al juicio. Si Argentina entra en un toma y daca, empieza a ceder condiciones o paga los vencimientos, como pasó con la amenaza de Kicillof en la provincia del Principio de Año, que después terminó pagando todo, y eso genera una expectativa ahora de ponerse firme, porque dicen esto no van a ir al default porque tienen voluntad de pagar, digamos, ya lo mostró Kicillof. Bueno, ahí se nos va a complicar el canje, porque vamos a terminar cediendo a pagar todo, ¿no? Entonces creo que y eso nos va a complicar la economía en todos los sentidos, en términos presupuestarios, en términos externos, nos va a permitir que la economía se recupere después de esta crisis. Creo que no hay lugar en la actualidad. Pero la posición de los bonistas es entendible, porque vos imaginate que le dicen en 3 años no va a cobrar nada, en 3 años más cobran chirola. Dicen, tengo que esperar 6 años para ver si cobro algo, después no sé si me van a pagar tampoco, por ahí me sientan a negociar de nuevo. Entonces, por ahí patean el tablero y van a juicio. Digo, es una posición también entendible. Cada cual defiende sus intereses. Nosotros tenemos que defender los nuestros. Yo hubiera sido un poco más agresivo en las formas, las actitudes y en cómo encarar la negociación, como para tratar de llegar con los acreedores por lo menos más atemorizados. Yo creo que
la forma de negociación, que fue ir pagando todos los intereses, no deja caer esto, lo mismo que pasó en la provincia de Buenos Aires, que en último momento se pagó, todo mostró como un gobierno muy dispuesto a evitar el default, y esto me parece que está envalentonando a los bonistas que quieren apretar con eso para ver si sacan una tajada más, ¿no? Esto es parte de una negociación. Hay en una no es una presentación, un documento del mes de mayo que recibí yo, vos diferenciás los pagos actuales de los pagos ofrecidos y lo mencionás como que la quita sobre lo nominal es un 30% y en el presente lo planteás como el 54%. Los números están a la vista, porque yo los estoy viendo, los tengo a mi vista. En un caso serían 121 millones y en el otro serían 58.969. Yo no sé explicar esto. A ver, esta es la propuesta argentina. Este 30 o el 54%, ¿esta diferencia es a favor o en contra nuestro? Las dos son a favor en términos de pagar menos, ¿no? Bien. La diferencia es que vos, en la primera es simplemente nominal. En toda la reestructuración, Argentina propone pagar entre capital e intereses, que mayormente la quitas en interés, sí, un 30% menos de la deuda. Ahora bien, aparte de eso, Argentina patea hacia adelante los plazos de la deuda, digamos, mejora el nivel de vencimiento. Cualquiera que esté endeudado sabe que no es lo mismo que tener que pagar hoy que pagar dentro de un año que pagar dentro de 10, ¿no? Por supuesto. Entonces, el tiempo en que Argentina patee los platos hacia adelante también implica una quita. Ahora, ¿cuánto es esa quita? Es lo que hay que valorar. ¿Cómo se valora una quita cuando es estirar un plazo? Bueno, le tenés que dar un valor a un tiempo, digamos. ¿Cuánto vale que yo te pague 100 pesos el año que viene? Y eso, ¿cuánto vale hoy esos 100 pesos? No sé, bueno, si yo lo traigo a valor presente con una tasa del 10%, que eso es decir, bueno, si yo ahora tendría esa plata y la pongo a rendir un 10%, bueno, hoy 100 pesos el año que viene valen 90, ahora lo pongo en una tasa del 20%, valen 80, lo pongo en una tasa del 5, lo valen 95%. En eso están todas las discusiones entre acreedores y el gobierno sobre cuánto es la quita, que se llama evaluar la quita a valor presente, que es darle un valor al tiempo. El hecho de que yo te pague dentro de 10 años en vez de dentro de 1 implica que lo que te podía pagar dentro de 10 años vale menos hoy que si te lo pagara dentro de 1, ¿no? Porque vos te perdés y con esa plata hacer otras cosas. Bueno, los acreedores usan para evaluar la quita de gobierno unas tasas de intereses comunales, que es lo que Argentina hoy en default o en una situación de semi-default se financiaría, usan tasas del 12, del 15, del 20%. Entonces, cualquier plazo que estira Argentina, ellos lo presentan como una quita bestial y hablan de quita del 65, 70%, han llegado a decir cualquier barbaridad. Pero porque, claro, aplican una tasa tan grande que vos posponer 3 años los pagos ya parece una quita gigantesca. Claro. Y en realidad Argentina lo que está haciendo es posponiendo pagos. Si vos lo evaluás una tasa más razonable, nosotros hicimos que lo evaluamos una tasa que es más o menos la que se financia Brasil, México, una tasa que tiende al 10% para bonos largos, bonos de 20 años, y una tasa del 7-8% para bonos de 10 años, un contexto regional para países similares a la Argentina en un contexto no de crisis, ¿no? Con esa tasa, 7-8% a 10 años, a nosotros nos da que el valor de la quita en realidad es del 54%, estimado así. O sea que un bonista que hoy en el mercado valen un 30% los bonos, si confiara en que Argentina le va a pagar y agarra los nuevos bonos y se espera, no los quiere revender en un mercado en crisis, sino que espera, obtendría un 54%, quiere decir, obtendría una ganancia importante sobre el valor de los bonos de hoy. O sea que de alguna manera la aceptación de esta nueva forma de pago que propone la Argentina sería de alguna manera más beneficiosa de lo que se esperaría para los bonistas. ¿Me equivoco? Sí, el tema dentro de lo perjudicial que es no pagarles, ¿no? Claro, el tema es si te pagan. Entonces claro, los bonistas dicen, no sé si me van a pagar dentro de 6 años, recién me voy a enterar. Entonces ahí me parece que viene la sospecha. Cambiaría. Y del otro lado, ellos hacen la cuenta, como te decía, con tasa del 15, del 20%, le dan una meta ponerle del 70%, y entonces ya el valor del nuevo bono que ellos piensan, bueno, canjeo los bonos vale lo mismo que el de ahora, dice, ¿para qué voy a aceptarlo? Claro. Pero para mí están lanzando unas tasas muy bestiales.
¿Cuál es la moraleja de todo esto? Que los propios acreedores, por el hecho de boicotear el canje, si mantienen la Argentina en default, van a hacer que los bonos de Argentina valgan cada vez menos. Incluso los que aceptaron el canje va a valer cada vez menos. Entonces, ahí se da una paradoja. Si los acreedores no colaboran y van a una posición de todo o nada, los que acepten el canje probablemente tengan unos bonos que van a valer bastante poco. Y si los quieren revender, no les va a convenir. En cambio, si hay una salida cooperativa, más o menos se logra un acuerdo con los acreedores y estos aceptan el canje, y Argentina vuelve a normalizar las tasas de financiamiento de mercado, lo pueden llegar a revender con ganancia respecto a los precios de hoy. Es parte de la negociación, digamos, eso creo que lo saben todos, lo que pasa es que hay tensiones y hay grupos directamente que juegan al default para después hacer juicios, ¿no? Pero todo es muy relativo, ¿no? Porque también lo tenés que cobrar alguna vez en tu vida. Atendeme, este tema de ir a default, ¿qué consecuencias tiene para la vida cotidiana y de funcionamiento productivo? Argentina no tiene ninguna consecuencia. La consecuencia que tiene es que probablemente Argentina logre mejorar su economía, porque se va a borrar mucho de pago de intereses, tanto en el presupuesto como en el sector externo. Argentina hoy no accede al financiamiento internacional, no tiene capacidad de tomar deuda, o sea que entrar en default no le cambia nada, no estamos financiando nada. Lo que nos genera es un ahorro fiscal y externo importante, sería parecido a la economía de Néstor Kirchner, ¿no? Una posibilidad de recuperarse en un modelo de crecimiento basado en superávit gemelo. Eso es lo más probable si Argentina cae en default. Incluso es más probable que, bueno, como la propuesta de canje, en realidad vamos a decir las cosas como son. Argentina es una propuesta de canje que por 3 años no paga nada y por los otros 3 paga poco. Si los bonistas aceptan esa propuesta, Argentina va a tener un alivio externo importante en el corto plazo para recuperar la economía. Si no aceptan, también, porque por el corto plazo no vamos a pagar y en un caso de default también va a tener un oxígeno para recuperar la economía. Entonces, en el corto plazo, que acepten o no el canje no cambia mucho. ¿Cuál sería el peor resultado? Que Argentina, tratando de evitar un default, ceda las presiones y se comprometa en el corto plazo a pago de deuda, que después compliquen la posibilidad de una recuperación de la economía. Sí, evidentemente. Ese tercer escenario es el más peligroso, el ceder a las presiones de los acreedores y empezar a hacer propuestas que no sean viables para el sostenimiento de la economía argentina. La recuperación, por ejemplo, que el consumo en la producción de automóviles o en despachos de cemento, bueno, el despacho de cemento está en un 50% la caída. ¿Vos creés que se recupera en cuánto tiempo esto, en la medida que se ponga activamente a trabajar la gente? No, esos son sectores que se mueven rápido. Imagínate que tenemos una caída del 50% porque hubo una cuarentena y se paró el sector, ¿no? Entonces vos reactivando el sector y autorizándolo, eso permite una recuperación relativamente rápida. Va a tener que meter guita en la obra pública y yo creo que ya con las medidas que hay de restricciones cambiarias y otras cosas, muchos sectores quieren volcar el excedente también a la construcción, ¿no? Entonces, ahí construcción puede haber una recuperación rápida. Si más o menos se le pone una moneda y se le empuja, creo que es uno de los sectores que más puede traccionar en una recuperación. En el caso de las ventas de autos, tiene su dificultad. Si bien uno es fácil, podría ser una recuperación fácil, digamos, haciendo algún programa de venta de autos a bajo costo, ¿no? Con esos programas en cuotas, etcétera. El problema que tiene ahí es que es un sector muy demandante de dólares. Entonces una recuperación fuerte del sector automotriz puede hacer que el balance comercial argentino se deteriore rápido en un contexto internacional complejo, donde las exportaciones van a estar complicadas momentáneamente, por lo menos. Recuperar la economía argentina en sectores muy demandantes de divisa, como puede ser la electrónica, los automóviles, etcétera, puede hacer que Argentina en muy poco tiempo empiece a tener saldos comerciales negativos, ¿no? Y esto puede generar, en un marco donde no tenemos financiamiento internacional, complicaciones en toda la economía. Por eso lo veo más viable en sectores como la construcción, sectores más como los servicios, una recuperación fuerte, que en sectores muy demandantes de importaciones, ¿no? Más de ensamble, al estilo de la electrónica o gran parte de la automotriz. Tenemos una cosa, ¿cómo salimos del quiebre de la cadena de pagos? ¿Cómo se sale de esa situación en un futuro? Porque los sectores de manufacturas no esenciales y los comercios
han padecido mucho estos 50 días. Ahí se rompieron las cadenas de pago, la cantidad de cheques rechazados es muy grande. Y por ejemplo, en el sector que yo conozco con mucha profundidad, se calcula que va a haber alrededor de 6.000 millones de pesos, sí, 6.000 millones de pesos en cheques rechazados. Solamente en un sector de la economía y no demasiado grande. Este flujo de dinero que en definitiva no está, ¿cómo considerás vos que, digamos, primero, estamos con un dólar de 70 pesos y un blue de 122? El 89 y 90 pesos vale el dólar turista. En los sectores financieros, con este nivel de caída de actividad, con este nivel de problemas que están teniendo todos los sectores productivos y de manufactura, ¿podría impulsar una hiperinflación o podría intentar impulsarla a partir de esta diferencia entre el dólar oficial y el dólar blue? Mira, yo creo que en lo que es la política monetaria y la política financiera, yo creo que más que un intento del gobierno, intentó bajar las tasas bajando las LELIQ, ¿no? Pero los bancos que hicieron, trasladaron toda esa baja de tasa a los plazos fijos, bajaron la tasa que le pagan los ahorristas y no prestaron nada, siguieron manteniendo incluso tasas muy altas de crédito y un crédito escaso. Entonces yo creo que ahí yo soy más partidario de una política doble, ¿no? Donde el gobierno, más que subsidiar todo el sistema financiero vía LELIQ y subir y bajar esa tasa para tratar de generar, digamos, línea de crédito, yo soy partidario de que arme líneas de crédito específicas por sectores y por función. Como te dijera, bueno, una línea de crédito para descubierto de pequeña y mediana empresa a una tasa de tanto y que eso esté regulado y que haya fondos disponibles, o sea, que se empiece a canalizar el crédito volcándolo en sectores específicos. Parecido sin llegar a esos extremos por ahí, pero a la política que hacía Brasil en la época de Lula, que tenía una tasa de interés muy alta por ahí por las nubes. Uno decía, uy, bueno, con esa tasa cómo va a haber crédito, esto, lo otro, pero después tenía un Banales dando crédito a otro Chimoche. Entonces yo soy partidario, y aquel tasas muy conveniente. Entonces yo soy partidario que más que tratar de incentivar a los bancos bajándole la tasa de la LELIQ, que ellos presten y que con esto se reanime la cadena, porque creo que los bancos no prestan, cuando prestan a tasas muy altas, sino que lo único que van a hacer es bajar los plazos fijos y eso se fuga al dólar después, porque la gente le está pagando 30 puntos abajo de la inflación un plazo fijo, ¿no? Y querés que no compre dólares, bueno, pagarle por lo menos la inflación. Claro. Entonces, en vez de hacer ese tipo de política, lo que hay que hacer es mantener tasa de interés para los ahorristas por arriba de la inflación y armar líneas de crédito subsidiada específica para sector y para funciones, crédito descubierto para cuenta corriente, crédito de la producción para sectores específicos que queremos reactivar, que no generen tanta demanda de dólares, que sean importantes en términos de movilización económica de mano de obra, de economía regional. Yo soy partidario de ese tipo de política, para obras de infraestructura, para desarrollo, no sé, para compra de crédito hipotecario para vivienda, o sea, dar créditos específicos a tasas subsidiadas. Porque si pensamos que con solo bajar la tasa los bancos van a reactivar el sistema de cadena de pagos, lo que termina pasando es que los bancos bajan la tasa, le sacan la plata a los ahorristas de los plazos fijos porque les pagan menos, eso presiona sobre el dólar y en lugar de reactivarse la cadena de pago lo que generamos es mayor incertidumbre económica. ¿Se puede regular eso, Andrés? ¿Se puede, sí, teniendo esta previsión del funcionamiento, vos no podés regularlo como para que no lo puedan hacer? Todo eso lo puede hacer el Banco Central con resoluciones nada más. Vos le ponés, para acceder a la LELIQ, todos los que acceden a la LELIQ tienen que tener una tasa de plazo fijo mínima de tanto, tienen que volcar un porcentaje de su crédito, de todos los depósitos, lo tienen que volcar a crédito a determinadas áreas. Ya existe eso, ¿no? Y ya existía. Digo, es apuntalar y mejorar esas regulaciones. Manteniéndose las fronteras cerradas y con muy poco nivel de comercialización externo, ¿no? De política comercial externa, la recuperación interna digamos, ¿por dónde considerás vos que va a arrancar? ¿Por el lado de la construcción, por el lado de la economía social? ¿Nos podremos organizar a la economía social como una herramienta de
de trabajo, ¿no? Fundamentalmente en cooperativas de trabajo que generen recursos. Y ampliar eso, el gobierno, los bancos, ¿habrá crédito para poder financiar todo ese desarrollo? Mira, yo soy partidario de que se relance por sectores que generan mucho empleo y poca demanda de divisas y que resuelvan problemas sociales urgentes, ¿no? Vivienda, hábitat, cuestiones de esparcimiento, política cultural, de deporte, de salud, digamos, alimenticia, distintos sectores que movilizan recursos, generan mucho empleo, resuelven problemas sociales urgentes y casi no gastan dólares. Pero eso es lo que uno plantearía en el modelo ideal, y ahí obviamente la economía popular, las cooperativas tienen un rol muy relevante. Imagínate todo lo que es cooperativa de vivienda, de construcción, de refacción de escuela, de lo que puede ser una construcción de centro cultural, de polideportivos, ¿no? O sea, es un lugar donde tiene mucho rol y mucha posibilidad de desarrollo el mundo de la economía popular y cooperativa. Pero, bueno, eso es lo que a mí me gustaría. Después si me preguntás por dónde creo que se va a reactivar, lo más probable es que se reactive por los sectores tradicionales, dada nuestra estructura económica. Claro. Y la capacidad de presión de los distintos actores, ¿no? ¿Quién está llorando ahí? ¿Tu último hijo? Estaba llorando un bebé, digo. ¿Es el llanto de nuevo hijo? Tengo una motosierra cortando al lado, por eso te Bueno, Andrés, no te vamos a sacar más tiempo. Espero que esté lindo el tiempo allá. Acá está lindo, Necochea está soleado, está lindo, no hace mucho frío. Y este fin de semana que allá en Necochea se permiten los paseos, así que en cualquier momento cuando salimos a la calle nos vamos a encontrar con un montón de gente yendo a la playa, al parque. Y bueno, y a la medida que permitan viajar, vamos a ver si podemos juntar a Lorena Putero con Andrés S.N. en una disertación en algún centro cultural, como para que vuelvan a Necochea después de tantos años. No sé ahora cómo andarás, Andrés, para viajar, porque ¿cuántos son? ¿Ya son? ¿5? Ya somos 5. Bueno, no importa. ¿Entrarán en aquella vieja cabaña? No, sí. No sé. Bueno, te mando un abrazo, saludos a la familia y bueno, muy muy contento, gracias por participado con nosotros. Abrazo para vos, Esteban, saludo a todo el equipo y a todos los oyentes. Para vos, Esteban, saludo a todo el equipo y a todos los oyentes. Para vos, Esteban, saludo a todo el equipo y a todos los oyentes. Para vos.